hay una generación antes del reggaetón que no les, o sea, hablando en términos musicales, que no les tocó afrontar todo eso. Al rock le ha tocado afrontar esos momentos históricos. Santiago Arango, soy director de Agalaú, director de Radiónica y coordinador del Centro de Documentación Musical del Jordán de la Alcaldía de Medellín. ¿Se te ocurre algo? Quisiera que sí, solo por saber que no me dirijo a una pared. Pues Medellín en los 90 era una ciudad que había venido de una escuela muy del punk y del metal de los 80s, ¿cierto? Y anterior a eso, pues digamos que en los 80, en los 70 pues había tenido su festival Ancon, había tenido un movimiento muy fuerte, el movimiento estudiantil, que venía muy de la mano de finales de los 60, del mayo del 68 y demás, de toda la movilización hippie. Pero en los 70 lo que se da también es una gran movilización de las músicas, de la canción de protesta, la canción social. Toda esa escuela a finales de los 80 empieza a expandirse un poquito más con algunas bandas de New Wave electrónica como Código, bandas como Estados Alterados. Bajo Tierra empezó también muy por allá por esa época a hacer como un punk con máquinas. Y ya en los 90 es la época donde el rock se ramifica y se multiplica en Medellín. Es decir, ya en los 90 es cuando nace el post-punk en esta ciudad, cuando el grunge, cuando los sonidos alternativos, cuando el metal se empieza a ramificar también, el punk se ramifica, cuando entonces también hay un movimiento hardcoreero. Entonces fue una época muy rica, porque digamos que fue la época dorada en cuanto a que del rock de la ciudad, en cuanto a que fue el momento en el que el rock empezó a explotar, ¿cierto? Digamos que los 70 fueron un poco como la semillita, bueno, los 60 y los 70 fueron como la semillita, en los 80 ya empezó a crecer el arbolito, y en los 90 se empezó a dar frutos ya, ¿cierto? Y ya digamos en los 2000, ya en esta nueva dinámica, lo que empezó fue que empezó a dar frutos, y ya empezó a que esos frutos que empezó a dar desde una lógica, digamos, de sostenibilidad de las bandas, dio la posibilidad de que muchos grupos empezaran a poder vender sus discos de una forma más asidua, aprovechar todas las TIC para poder comercializar sus canciones, girar. Es decir, Radioactiva y Veracruz llegaron a tener algunos programas especializados de metal, ¿cierto? El Bull Metal, Román González llegó a tener programas especializados, por ejemplo, también en Radioactiva. Pero si vos haces el ejercicio juicioso de revisar las bandas que tenían una alta rotación, eran muy poquiticas. Veracruz y Radioactiva estaban muy tirados, digamos que muchas bandas se vieron beneficiadas ahí, como Ira en Radioactiva, Tres de Corazón en Veracruz Estéreo, ahí se vio un poco beneficiada Popcorn, Parlantes, alcanzó un poco en la última etapa de Veracruz a beneficiarse y demás. Pero si vos miras el resto de las bandas, Reencarnación, Witchtrap, Masacre, Frankie ha Muerto, Juanita Dientes Verdes, CO2, los Coffee Makers, aunque los Coffees también sonó como con 1 o 2 canciones en Veracruz, pero digamos que el margen de cubrimiento que tenían esas emisoras, uno podría decir, lo que hacían era muy valioso, pero digamos que uno entiende que era la lógica comercial. Pero el reggaetón como posibilidad comercial encontró una oportunidad muy grande, ¿sí o no? Entonces a partir de ahí como hay una oportunidad de negocio muy fácil ahí, pues fácil entre comillas, ¿cierto? Muy fructífera, pues naturalmente el mercado todo se vuelca ahí, porque finalmente la radio comercial lo que busca son réditos económicos. El reggaetón llegó cuando habían establecido unas bases, es decir, al rock le tocó llegar y encontrar esta selva y necesitamos pasar al otro lado. ¿Y cuál es la maquinaria que hay? No tenemos maquinaria, entonces tenemos machetes, asadones y una tropa de gente que va a empezar a deshiervar esta selva para poder llegar al otro lado. Cuando el reggaetón llegó, ese camino ya está deshiervado.
Sí, no sé si me hago entender, o sea, el Cameron ya estaba hierbado, ya eso que le tocó, digamos, guerrearse al rock, el reggaetón ya pasó, porque ya, digamos, los estudios de grabación habían crecido, la tecnología ya había llegado, la posibilidad, digamos, en términos de difusión, eso lo determinan básicamente son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación en cadena con las grandes disqueras se habían equivocado en el modelo de negocio con el rock. Es decir, realmente si bien algunos discos de Kraken pudieron tener ventas importantes, Los Estados Alterados, mismo La Bandería Bajo Tierra, son discos que para una industria discográfico no representan en realidad grandes cifras, ¿cierto? Un disco que venda, una banda que venda 3.000 copias, 5.000 copias, en realidad para una disquera es como, pues que vendan 50.000 copias, 100.000 copias, pero 3.000 discos, ¿sí me entiendes? Los 90 fueron una década muy dura en todos los sentidos, económica, política, socialmente, los desplazados, la gente empezó a sentarse. Y cuando hay una crisis económica en un país, cuando un país está desestabilizado, cuando digamos en el mundo decían que Colombia no era un país viable, eso afecta a todo, y cuando eso afecta a todo, afecta a la gente que hace música. Y si en un país, una escena que se está consolidando, la gente ni siquiera tiene empleo, entonces ¿qué hace? Dinero, angustias, dinero, problemas.